Muy bien, compañeros, pues les saludo y comenzamos con esta parte que tiene que ver con el significado del concepto de cultura organizacional. Pues deseándoles un excelente día en todas las actividades que están realizando y pues vamos a comenzar. El objetivo de esta sesión justamente es identificar cuál es el significado, cuál es el uso de este concepto que es eh, cultura organizacional. Para esto pues nos vamos a apoyar, nos vamos a auxiliar de este pequeño mapa esquemático en donde tenemos algunas definiciones y sobre todo algunos elementos que conforman la cultura organizacional y pues no podemos avanzar sin antes entender qué es cultura. Cultura es contrario a la naturaleza. La naturaleza pues es todo aquello que está por la propia naturaleza, es decir, seres vivos, todos sus, pues digamos, clasificaciones. Y contrario a la cultura es todo aquello que el hombre ha generado, ha establecido en el trayecto de la historia. Y eh, esto lo podemos ya integrar en una cultura que corresponde a las organizaciones que va realizando y va esquematizando el ser humano. Entonces cultura es todo aquello, vamos a comenzar con esta, que el hombre ha establecido como valores, hábitos, usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se pasan de generación en generación. Esto corresponde justamente a una antropología social y el ser humano pues dentro de esta cultura va a establecer qué es lo más importante dentro de una organización. Hablemos organizaciones como la familia, como la escuela, como estratos de la misma sociedad, por ejemplo, pues las amistades, y de aquí es indudable que tenemos que considerar aquellas variables que están interviniendo en esa cultura. Y de todas estas variables está la parte económica, la parte política y cómo es la relación de ese grupo de seres humanos con la legalidad, es decir, con la aplicación de las leyes. Y esto, por supuesto, edifica las características de una nación y por lo tanto va generando toda una sociedad con características especiales en la base cultural. Es decir, México, por citar un ejemplo, no es igual culturalmente con Brasil, a pesar de que estamos en América, no es lo mismo. Lo mismo con otros países latinoamericanos. No se diga ya con algunos países anglo, angloamericanos, en el caso pues de Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto que pues hay también marcadas diferencias con otros países de Europa Central, Europa Oriental o Asia. ¿Sí? Entonces entendamos que la parte de la cultura organizacional va marcando características específicas de una sociedad, una nación y por lo tanto los grupos formales e informales que forman esta sociedad. Aquí es muy interesante un material que voy a compartir con ustedes en una base de características también o parecidos
en una cultura de diferentes naciones. Es un estudio que se realiza de, diferentes elementos que van conformando una antropología social, y esto en base a la cultura, permeado por supuesto ya en las organizaciones. Estamos hablando ya de empresas nacionales y transnacionales. Entonces esto es muy interesante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta cuáles son las características en dos estudios que se realizan. Uno por parte de un científico antropológico de apellido Hofstede. Él justamente hace un estudio en más de 50 países o 50 países, y esto está aplicado a 116,000 personas. Entre ellos está México, y es ahí donde se me hace muy interesante. Él le da un sentido mucho más ya de estudio a ciertos elementos eh, que constituyen un contexto ambiental y organizacional. ¿Cuáles son? El primero, la distancia del poder, es decir, cómo ve esa organización, esa sociedad, el poder, es decir, la autoridad. La otra es la aversión a la incertidumbre, es decir, cómo es ese grupo de personas en cuanto a una estabilidad emocional, y las amenazas, o sea, cómo enfrenta este grupo de personas las amenazas. El otro elemento es el individualismo comparado con el colectivismo. Y el cuarto elemento que estudia es cómo ve esa sociedad, esa cultura, la masculinidad en comparación con la feminidad. ¿Sí? Y por supuesto que los resultados son bastante interesantes. Luego hay otra investigación que es un francés que realiza Trompener, y él le da otro, otros elementos que corresponden a una cultura. ¿Y cuáles son? El primero es la universalidad contra la particularidad, es decir, cómo el individuo dentro de la sociedad se fundamenta en reglas universales o en reglas individuales. ¿Sí? Entonces esto se va esquematizando en la colectividad también, o sea, es la parte pues colectiva, cómo se ve ese ser humano, ese individuo como individuo, y por lo tanto cómo se integra a ese universo que lo conforma. Y otro que tiene también él es también cómo se centra en el individualismo y el colectivismo, partiendo de ese principio, o sea, que todo va de lo individual y posteriormente se va a lo universal. El tercer elemento que él investiga es la neutralidad contra afectividad, es decir, cómo el contacto físico de esos individuos es necesario para generar ciertos resultados, y por supuesto que esto tiene una repercusión directa en una organización. ¿Por qué? Porque si un individuo ve bien o no tan bien la cuestión de la afectividad, es decir, el contacto físico, la forma de comunicarse, verbal y no verbal, tiene una repercusión directa en los resultados de una organización. Y finalmente está las relaciones específicas contra las relaciones difusas. ¿A qué se refiere esto? Cómo se mueve el individuo en espacios públicos, y cuál es obviamente su desempeño dentro de estos espacios públicos y privados.
O sea, si nos vamos aquí a nuestra cultura, cómo es que nos movemos en lo público y cómo es como nos movemos en lo privado. Y por supuesto que hay una característica muy esencial en diferentes culturas, porque no es lo mismo cómo es ese desempeño y esa proyección de un mexicano a un estadounidense o a un australiano. Ellos son más retraídos en la parte pública, ¿sí? Y nosotros no, o sea, nosotros somos más expresivos en la parte pública y también en la parte privada, ¿no? O sea, como hasta el dicho, ¿no? De que en mi casa es tu casa, ¿no? O sea, cómo enlazamos esa individualidad, pero la expresamos de una manera más abierta. Entonces, los resultados obviamente de la cultura organizacional se da en varios elementos como es el trabajo, el tiempo, cómo también lo materializamos, es decir, nuestra cultura también nos dice que hay ciertas características de lo material y por lo tanto le damos un valor, ¿sí? También cómo la parte individual se manifiesta hacia los resultados que se están buscando, uno en la parte, por supuesto, del individuo y la otra ya en la parte organizacional. Y también cómo se va a manifestar esto en los diferentes movimientos que se dan en las diferentes etapas de la vida del individuo. Y esto se refiere pues a cómo afrontamos los cambios que se van a dar en nuestra vida. Y por supuesto que esto tiene dos características importantes, o sea, cuál es lo que motiva a esa cultura, cuáles son los elementos motivacionales que son también diferentes de un país a otro. Por ejemplo, a nosotros como mexicanos nos motivan ciertas cosas. Puede ser lo material, puede ser lo espiritual, puede ser la parte emocional o hasta la parte física, ¿no? Hay culturas que le dan mucho más atributo a la cultura del cuerpo que otros, ¿sí? A la cultura de la belleza, por ejemplo, ¿sí? Eso es la parte pues motivacional, o bien dentro ya de la mexicanidad, que mueve o que motiva a ciertas subculturas. Por ejemplo, pues tener un vehículo propio, o tener una casa propia, o tener una base bien cimentada en la familia o en la parte religiosa. Y obviamente las expectativas también difieren de una cultura a otra. Es decir, la expectativa de una cultura, por ejemplo la nuestra, puede ser hacia la parte del estudio, ¿no? O sea, tener una carrera sí que te permita generar o establecer una relación ya laboral, digamos, segura. O bien puede ser en una base de tener un trabajo seguro, o bien tener un negocio particular o un negocio propio, puede diferenciarse también en las diferentes culturas. Por ejemplo, una cultura oriental va más hacia, ¿por qué no?, generar una empresa familiar en la consolidación, perdón, económica. Y esto puede variar de una cultura a otra. Muy bien. Entonces, vamos a esta otra parte que tiene que ver con ya definiciones específicas de la cultura organizacional. Entonces, tenemos aquí una definición que es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas. O también es cómo todos los miembros de una organización eh, comparten esos conocimientos o esas incluso tradiciones, formas de hacer las cosas con los nuevos integrantes.
y esto obviamente genera un aprendizaje en aquel individuo que se integra a esta cultura. Y esto lo vemos claramente en las empresas, o sea, como ya tenemos por la cotidianidad las formas de hacer ciertos procesos, ciertos métodos, ciertas técnicas también o tradiciones, y esto de forma indirecta le decimos al que va entrando, ¿sabes qué? Pues aquí las cosas se hacen así. Entonces veamos cómo todo esto afecta a una eh, cultura organizacional. ¿Sí? Y no vamos a una eh, organización formal 100%, sino esto parte de cómo la cultura se transmite en la familia, en la escuela, ¿sí? En las relaciones interpersonales como amigos, amistades, y esto se lleva por supuesto a la propia organización. Y bueno, para concluir esta parte, ¿sí? Yo les platico una experiencia en, por ejemplo, en la universidad en donde anteriormente me desempeñaba. Ahí obviamente yo alcancé a detectar que al momento de que se genera una división, vamos, de planteles, la parte de la salud, la parte y la parte social, administrativa, eh, se da ciertos choques con ciertas condiciones que tenía la persona que se queda en un plantel y la persona que se queda en el otro. Es decir, había un choque de organización cultural. Una por las expectativas que se tenían en la parte de la salud. La parte de la salud es mucho más cerrada, las estructuras son mucho más cerradas y estrictas. En la parte administrativa, social, humanista, es un poco más abierta, entonces ahí había un choque constante entre expectativas y pues como lo vemos acá, expectativas y la motivación, o sea, la motivación era, era diferente, ¿sí? Y la expectativa pues no se diga, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la administración se veían ciertas diferencias que sí generaban ciertas condiciones para que el personal se distinguiera de uno a otro, y esto obviamente en la organización de ambos planteles generaban ciertas diferencias, no para mal, sino siempre buscando la coordinación y sobre todo que nos pusiéramos de acuerdo. Y por supuesto que dentro de la cultura organizacional se refiere también a quienes estén al frente para llevar a cabo desde los valores y obviamente cuáles van a ser los que trasciendan en esta organización. Muy bien, pues de momento sería todo. Este material va a estar disponible en, en mi canal de YouTube para que lo analicen y lo chequen. También les voy a estar subiendo al grupo de WhatsApp este material que se me hace muy interesante y que corresponde a el primer tema, que es la definición de cultura organizacional, para que lo tengamos y vayamos avanzando. Saludos y estamos en contacto.